Muy bien, hermanos, damos gracias nuevamente a nuestro Señor y vamos a entrar en esta parte del sermón. Siempre que tengo que pararme aquí, hermano, yo tengo que orar mucho a Dios. Siempre ha sido así, pedirle al Señor su misericordia, pedirle que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a entender la palabra, a fin de que ella lleve fruto para la gloria de Dios. Entonces vamos a hacerlo, hermanos. En Mateo 23 tenemos la disertación hoy. Mateo 23, versículo 1. Siguiendo con nuestros estudios de Mateo. Ahora, en los versículos anteriores nosotros hemos estado viendo cómo el Señor ha venido enfrentándose a los escribas y fariseos, a las clases pudientes de su época, a los religiosos de su época. Ha venido respondiendo preguntas y aclarando situaciones. Y después del enfrentamiento con los escribas y fariseos, nuestro Señor pone al descubierto algunas de las equivocaciones de esos líderes religiosos. Pero pone al descubierto esas equivocaciones, sobre todo con sus discípulos y los creyentes. ¿Y cuáles son esas equivocaciones que nuestro Señor resalta aquí? Equivocaciones que nosotros también tenemos que evitar. La primera, creer sin practicar. Leamos el versículo 1 y 2. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hasta ahí. Vamos primero a examinar esto. El Señor está diciendo que los escribas y los fariseos, con quienes Él ha estado enfrentado, se sientan en la cátedra de Moisés. Ahora, ¿qué significa la palabra cátedra? La palabra cátedra significa sencillamente silla. Era un asiento elevado ocupado por hombres importantes, hombres influyentes, eminentes, especialmente los maestros y los jueces o los rabinos. Entonces, catedrático, ¿quién es un catedrático? Es el que ocupa el puesto del saber, del conocimiento, es decir, el maestro. Los fariseos y los escribas pretendían ocupar la silla de Moisés, es decir, ocupar la cátedra de Moisés. Y eso implicaba entonces la capacidad de interpretar la ley de Dios y hacer justicia. Era un puesto de honor muy importante. Y sigue siendo en las universidades, el catedrático es el que sabe. Pero nuestro Señor aquí está haciendo una crítica, ¿no? Está diciendo: los escribas y los fariseos pretenden sentarse en la cátedra de Moisés. Ahora, posiblemente mucho de lo que enseñaban los escribas y los fariseos se ajustaba a la ley, pero su testimonio era un desastre. Ese era el problema. El testimonio, la conducta de los escribas y fariseos. Por eso nuestro Señor le dice a sus discípulos: pongan atención a lo que dicen los escribas y los fariseos. Abracen con su corazón lo que ellos enseñan, porque probablemente muchas cosas son ciertas. Pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Y este era el problema con estos eruditos, con estos líderes— con estas personas importantes.
Ese era el problema, que ellos predicaban pero no cumplían. Por eso el Señor les dijo: pongan mucho cuidado a lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Es decir, había una gran distancia entre la ortodoxia y la ortopraxis, es decir, entre la doctrina y la práctica. Una cosa era lo que enseñaban y otra cosa lo que realmente hacían. No habían frutos. Y por eso decimos que ese es el primer error de los escribas y fariseos y de nosotros. Y debemos evitarlo. Es creer sin practicar. Es un problema que está vigente hoy. Es esa distancia entre lo que la persona dice que cree y la práctica real. Nosotros no podemos ser así, porque es un mal testimonio. La doctrina que uno cree debe afectar la totalidad de la vida. Si uno dice, por ejemplo, que tiene una buena doctrina, y aquí en la iglesia nosotros nos sentimos orgullosos de tener una buena doctrina, una sana doctrina, pues esperamos que sea así. Si uno dice que tiene una buena doctrina, una sana doctrina, pero uno hace todo lo contrario a lo que cree, pues es un hipócrita mentiroso, porque dice que cree algo pero no cumple. Su creencia no lo está cambiando, no está cambiando su manera de pensar, su corazón y su vida. Está creyendo sin practicar. Y ese era el primer error de los fariseos, y por eso nuestro Señor los increpa. Y le dice a los discípulos: tengan cuidado con esos líderes religiosos, porque ellos predican pero no practican, dicen y no hacen. Segundo asunto que el Señor le dice aquí a los discípulos sobre las equivocaciones que pueden cometerse es exigir a otros lo que no se está dispuesto a cumplir. Vamos a mirar ahora el versículo 3 en adelante. Dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y luego viene el 4, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Una crítica fuerte hacia los escribas y fariseos. Y el Señor habla de que esta gente dice y no hace, y además de eso predican y les gusta cargar sobre la gente unas cargas pesadas y difíciles de llevar. Ahora, las cargas pesadas, ¿cuáles son? Las cargas pesadas son las doctrinas que no están en la Biblia. Son las doctrinas de los hombres. Los fariseos, nosotros sabemos que ellos habían tomado los 10 mandamientos de Moisés y les habían dado una interpretación acomodada a sus intereses. Eso es cuando uno coge la Biblia y entonces uno le da la vuelta y la tuerce para que se acomode a lo que uno es, a lo que uno quiere. Eso habían hecho los fariseos. Además de eso, se habían inventado cientos de anexos. Nosotros hemos visto que los fariseos, por ejemplo, tenían una colección de escritos llamados la tradición de los ancianos, muy importante, pero no era la palabra de Dios, eran interpretaciones y cosas que se le habían agregado. Esa tradición de los ancianos estaba llena de reglas, de ceremonias, de ritos y muchas cosas. Y todas esas doctrinas eran una carga pesada para la gente, no obstante que no eran importantes para la vida espiritual ni para la comunión con Dios.
Por eso los fariseos, al imponer cosas que Dios no había mandado, se extralimitaron y se convirtieron en legalistas, al exigirles a otros sacrificios, ritos, mortificaciones, cosas con fuerza de ley, pero cosas que ni ellos mismos querían cumplir. Es que es muy fácil uno predicarle a otros y decirles cumplan y cumplan y uno no cumplir nada. Pues eso es muy fácil. Y ese era el problema que el Señor aquí señala: exigir a otros lo que uno no está dispuesto a cumplir. Una cosa que sucede a menudo. Entonces la enseñanza es: cuidémonos de empezar a ser legalistas, inventando normas y prohibiciones que no tienen fundamento en las Escrituras, y exigiendo a otros lo que usted mismo no quiere cumplir, o lo que usted mismo no está dispuesto a cumplir. Y así eran los fariseos. Los fariseos conocían muy bien la Biblia, pero andaban criticando a todo el mundo sobre cosas sin importancia. Habían añadido a la palabra de Dios muchas prohibiciones que Dios no había mandado, con fuerza de ley, y por eso se dice que ellos eran legalistas, porque entre otras cosas exigían al pueblo muchos mandamientos, pero ellos no los cumplían. Y una tercera cosa que también el Señor menciona aquí es la ostentación religiosa. Versículo 5. Sigue diciendo el Señor lo siguiente, dice que esos fariseos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Eso es la ostentación religiosa. Los fariseos y los escribas hacían gala de grandeza, de piedad, de santidad. En otra parte dice que ellos demudaban su rostro, es decir, ponían una cara de piedad falsa y caminaban encorvados. Y todo era para impresionar a los demás, para que los demás dijeran: qué hombre tan santo y piadoso es este fariseo. Y por eso se preocupaban mucho por el vestido. Aquí el Señor dice que ellos ensanchaban o agrandaban las filacterias. ¿Qué es eso de las filacterias? Eran unas cajitas o estuches de cuero que contenían trozos de pergamino donde habían versículos del Antiguo Testamento. Entonces ellos tomaban esos estuches y se los ponían aquí en la frente o en los brazos. Y la idea era que al tener esos estuches, esas filacterias, se mantenían en el temor de Dios, conservando en ellos el recuerdo de la ley y el hecho de que tenían que tener cuidado y no pecar. Entonces los fariseos se imaginaban que al llevar prendas en la frente y en los brazos o versículos bíblicos, eran más santos y religiosos, y daban la impresión de ser más cumplidores de la ley que los demás. Y también los flecos. Los flecos eran unos ribetes que se pegaban sobre los bordes de sus vestidos, y sobre ellos una cinta de color azul. Y con eso entonces la idea era que ellos se acordaran de los mandamientos de Dios para obedecerlos. Entonces los fariseos se vestían así, ensanchaban las filacterias y los flecos para que dijeran: oh, qué hombre tan santo que es, mire, si viste así es porque es muy santo.
Y también el Señor dice que los fariseos les gustaba ocupar los primeros lugares en las sinagogas. Es decir, habían unas sillas dispuestas para la gente más honorable, pero los fariseos se disputaban esos lugares para hacerse notar y decir: yo soy importante. También les gustaban los saludos y las aclamaciones en las plazas públicas, y que la gente los aplaudiera y los alabara y los hiciera grandes, hablara muy bien de ellos. Y por supuesto les gustaban los títulos, les gustaban que la gente le dijera: oh maestro, venerable maestro. Y Jesús entonces dice a sus discípulos que ellos no deben ser así, no deben hacer ostentación religiosa. Le dice que no ambicionen esos títulos con el solo objetivo de mostrarse a los demás, para impresionar a los demás y darles a entender que son muy importantes, o que saben mucho, o que son muy santos, o muy piadosos. Y la enseñanza, hermanos, es sencilla. Nosotros no necesitamos ostentar. Uno debe ser transparente, es decir, uno mostrarse como realmente es. No como los fariseos, que ponían una cara de piadosa y andaban de una manera distinguida para mostrarse religiosos. Uno podrá aparentar ante los hombres, pero no ante Dios. Cuando uno es engreído y orgulloso y le gusta ostentar e impresionar a los demás, puede que lo logre, pero a Dios uno no lo puede engañar. Es muy interesante que cuando Samuel estaba buscando rey para Israel, y todavía no se sabía que David iba a ser el rey, el Señor le hizo una aclaración a Samuel. Está en 1 de Samuel 16, 7, 9. 1 de Samuel 16, 7, 9. La instrucción que Dios le da a Samuel. Y dice en 1 de Samuel 16, 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces el Señor le está diciendo a Samuel: no se fije en que la persona que yo quiero nombrar de rey es alta o muy buena moza, muy fornido, muy hermoso. No se fije en eso, porque esas cosas para mí no importan. Yo estoy mirando en las personas es su corazón. ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo está su corazón delante de mí? Y entonces por eso decimos que a la gente le podemos decir mentiras, pero no a Dios. A Dios no le podemos mentir. Y por eso es un engaño uno intentar hacer ostentación religiosa o sentirse orgulloso por sus creencias y esa situación. Y una cuarta cosa que menciona aquí, si volvemos allá a Mateo, es evitar la preeminencia religiosa. Versículo 8, donde estamos, Mateo 23. El Señor le dice entonces a sus discípulos: miren, no hagan lo de los fariseos. Primero ustedes tienen que creer, pero practicar. Si ustedes dicen que tienen buena doctrina, pero ustedes no practican nada, pues eso es falso. No anden haciendo ostentación religiosa delante de los demás para convencer a los demás de que ustedes son muy, muy santos.
Y luego en el 8 les dice, y en el 7, tampoco anden buscando títulos, que la gente los llame maestros o rabí. Y el 8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces nuestro Señor dijo eso debido a la arrogancia de los fariseos. Porque los fariseos, ya lo hemos visto, usaban el título de maestros para enseñorearse sobre los demás, para darse importancia. El Señor le dice a sus discípulos que en realidad, para los que han creído en Cristo, Él es su verdadero maestro. El Señor es nuestro verdadero maestro. Entonces nuestro Señor prohíbe que a los fariseos se les llame maestros por su hipocresía. Realmente no merecían ser llamados maestros, aunque enseñaban la Biblia, pero por ser hipócritas y no hacer lo que ellos creían, el Señor dicen, no los llamen maestros, uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Una aclaración aquí. Cuando aquí el Señor le dice a los discípulos que no anhelen ser llamados maestros, aquí no se refiere al don de maestro que se ejerce en la iglesia, porque ese sí es un buen don. Enseñar la palabra es realmente un don que debe ser ejercitado con mucha responsabilidad. Por eso aquí en la iglesia nosotros tratamos de que los que quieren ser maestros aquí estudien, vayan al seminario para poder enseñar, porque es un don de Dios que debe ser ejercido con mucha responsabilidad, o ejercitado con mucha responsabilidad. Por eso la recomendación de Santiago, miremos a Santiago en el capítulo 3. Santiago en el capítulo 3, mire lo que él dice. Ya ahorita es a la iglesia, a nosotros. Un versículo para la iglesia. Santiago 3:1. Dice lo siguiente, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces cuando uno lee este versículo uno dice, uy, ¿cómo así? Aquí me está diciendo que más bien, si yo he pensado ser maestro, más bien me vaya olvidando de eso. Porque el Señor dice que tengan cuidado con desear ser maestros en la iglesia. Dice el Señor que hay que tener cuidado porque uno puede recibir mayor condenación. ¿Por qué mayor condenación? Porque cuando uno es maestro, uno va a ser juzgado de una manera más estricta. Porque uno está enseñando a la gente el camino de Dios. Entonces nuestro Dios nos va a pedir a los maestros más responsabilidad y nos va a juzgar con más severidad si nosotros no cumplimos, o somos mentirosos o hipócritas. Sencillamente porque al que más sabe, más se le exige. Y por eso, hermano, hay que tener cuidado, ¿no? Si usted, por ejemplo, dice que sabe mucho, aquí yo no quiero señalar a nadie, solamente es una cosa para que reflexionemos todos. Si usted dice que sabe mucho, o que usted es viejo en la iglesia y ya sabe mucha doctrina, bueno, felicitaciones, pero tenga cuidado. Dios le va a exigir mucho más a usted, mucho más de lo que al creyente normal. Y por eso es que es tan de mucho cuidado y de responsabilidad el oficio de maestro. Todos los creyentes verdaderos, dice además aquí el Señor, en Mateo, todos los creyentes verdaderos que pertenecemos a la iglesia somos hermanos en la fe.
Dios nos ha salvado y nos ha dado una vida nueva. Por eso somos la familia de Dios. Estamos en una relación espiritual, somos hijos de Dios y discípulos de Cristo. Y no hay superioridad de uno sobre el otro. Es lo que dice el Señor aquí. Dice el Señor: uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, no hay famosa superioridad. Todos somos participantes de la misma gracia de Dios. Ahora, los pastores son maestros que tienen una autoridad espiritual delegada por el Señor, pero no son amos y señores como pretendían los fariseos, o como pretenden algunos pastores que son amos y señores absolutos en su congregación. No, aquí no. Por lo menos nosotros los bautistas no somos así. Yo soy un hermano entre ustedes, pero no soy ningún jerarca, ni soy el papa, ni soy nada de esas cosas. No somos hermanos los unos de los otros. Cristo es el maestro, Cristo es el buen pastor. Y luego el Señor dice algo muy importante en el versículo 9. Dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Tal vez porque a los fariseos les gustaba también que le dijeran Santo Padre, Maestro. Los fariseos les gustaba que le dijeran así. Y el Señor le dice a sus discípulos: no llamen Padre a nadie. En términos espirituales, ese título de Padre es de cuidado. Si es un religioso que se arroga ese título, pero se comporta igual a los fariseos, no puede llamársele como tal, no lo merece. Ese título de Santo Padre es un título que solamente lo debe tener Dios. Ese título de su santidad excelsa, eso es un título para Dios. Dios es nuestro Padre. No damos ese título a nadie sobre la tierra. El Padre de nosotros es Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Es nuestro Santo Padre y nuestro Señor y Maestro. Y por eso en Colosenses 1:18 San Pablo nos ayuda a ampliar ese concepto. Colosenses 1:18 está hablando de Cristo. Y pienso que valdría la pena leer desde el 15, Colosenses 1:15. Ahí nos enseña muy claramente quién es Cristo y por qué Él es el Señor y por qué Él es nuestro Maestro. En Colosenses 1:15 dice: Él, o sea Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el Verbo de Dios. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nosotros estamos aquí esta mañana gracias a Cristo. Si no, no existiríamos. 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia es para que tenga el primer lugar en todas las cosas. Entonces nuestro Señor es el primero. Él es la cabeza de la iglesia.
Por tanto, nadie puede arrogarse esa función o ese título. Nadie. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros aquí no tenemos papas. Cristo es nuestro Señor y nuestro Dios y nuestro Padre. Cuando en la iglesia alguien es tentado para querer ser el primero, porque a veces pasa eso, ¿no? A las iglesias llegan personas que han leído la Biblia y conocen muchas cosas de la Biblia. Algunos vienen hasta con un enredo tremendo, hermano, en la cabeza, recogiendo creencias de todas las iglesias por donde andan. Y entonces vienen a la iglesia y quieren enseñar, y quieren mandar, y quieren discutir, y quieren debatir, y quieren hacerse notar, y quieren ser el primero. Cuando en la iglesia llega alguien así y es tentado a ser el primero, el que tiene la preeminencia, el más nombrado, a esa persona la está usando el diablo. Y se parece a Diótrefes. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Diótrefes, un personaje que había en las iglesias. Tercera de Juan 9. Miremos ese personaje oscuro. Bueno, no tan oscuro, pero Tercera de Juan 9, que está al final de la Biblia, antes de Judas y Apocalipsis, las 3 cartas del apóstol Juan, cartas pastorales. Él aquí en su carta hace mención de algo que llama la atención. Él le dice a la iglesia lo siguiente, Tercera de Juan 9: yo he escrito a la iglesia, el apóstol Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Es decir, había un personaje llamado Diótrefes que no recibía en la iglesia a los propios apóstoles, ni recibía sus escritos, ni quería saber nada de la enseñanza. Y dice el 10: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, cuando nosotros tengamos un Diótrefes aquí, alguien que quiere dominar la iglesia y pretende ser el sabelotodo, pues tenemos que tener cuidado. Y bien, hermanos, entonces vamos a concluir lo que hemos dicho. Primero, la sana doctrina debe ayudarnos a vivir mejor. Si no somos más santos, más consagrados, si no amamos más a Dios, pues estamos siendo una contradicción. Y la doctrina no nos está sirviendo para nada, por más sana que sea. Porque si es sana, entonces ¿por qué no me da crecimiento y me ayuda a ser una persona saludable espiritualmente? ¿Por qué no somos más santos, más consagrados? ¿Por qué no amamos más a Dios? Algo hay ahí. Nos puede pasar lo de los fariseos. Nosotros somos muy buenos para exigir a otros lo que nosotros lo que nosotros mismos no estamos listos a cumplir. Somos buenos para exigirle a los demás que cumplan lo que nosotros no estamos listos a cumplir. Y eso es ser uno descarado. Cuando uno quiere que los demás hagan y uno no. Así eran los fariseos. Hermano, el día que yo diga algo en contradicción con lo que hemos venido enseñando, pueden llamarme la atención, los autorizo. Nosotros no debemos aparentar piedad, hacerle creer a los otros lo que no somos en realidad.
un vanidoso ahí, un engreído, o creído, orgulloso, mentiroso, falso, aparenta ser lo que no es, porque así eran los fariseos. Nuestro servicio al Señor en la iglesia debe ser hecho con humildad, con sencillez, porque Él es el verdadero maestro, el verdadero pastor, el verdadero siervo, el verdadero padre. Tenemos que entonces en la iglesia servir al Señor con humildad, con sencillez, con amor, entre nosotros como hermanos en la fe, experimentar el amor. Si nos exhortamos o nos llamamos la atención el uno al otro, aceptar con humildad, ver lo bueno, no lo malo, y seguir adelante. Un cristiano auténtico dice y hace, no como los fariseos, que dicen y no hacen, o decían y no hacían. Un cristiano auténtico dice y hace. Lo que él cree es lo que él hace, lo que él cree es lo que él dice. Auténtico. Nosotros somos cristianos auténticos. Usted es un cristiano auténtico. Es decir, usted es alguien consecuente consigo mismo, que se muestra tal como es. Uno debe ser tal como es en su corazón. Eso es ser auténtico. Alguien que actúa según sus principios bíblicos. No alguien que dice es que yo soy cristiano, yo conozco la Biblia, yo conozco la sana doctrina y conozco la confesión, pero hago otra cosa. Debemos examinarnos sinceramente. Por supuesto que el único que puede darnos esa vida auténtica es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted debe acudir a Él, porque solo Él puede darnos un nuevo corazón. Cuando uno empieza a darse cuenta, yo como que estoy fallando, como que tal vez me he enfriado, Satanás me está llenando de dudas y de incredulidad, no estoy como tan consagrado a Dios, ni siquiera me dan ganas de orar. Es el momento de acudir al Señor Jesucristo, humillado, y decirle: Señor, perdóname porque algo me ha pasado, yo me he salido del camino, yo he pecado, por favor, Señor, renueva mi corazón, renueva mi vida, renuévame todo mi ser, porque yo quiero amarte y servirte. Quiero ser un cristiano auténtico, alguien que dice y hace, que practica lo que cree. Dios quiere que seamos así. Y si somos así, yo creo, hermanos, que Dios nos va a bendecir muchísimo. Y nosotros realmente seremos objeto de bendiciones grandes de parte de Dios si hacemos eso. Vamos a orar.